no es como una clase, así que no es como que tengamos que estar tan cuadrados. Ok. Bueno, yo creo que todos están aquí, son nuevitos, y aquí nació una iniciativa sobre una necesidad que hubo dentro de la ciberseguridad que yo fui viendo, una necesidad de poder abarcarlo dentro de cada uno de los enfoques que se da dentro de la ciberseguridad y nació una necesidad porque yo vivo en Concepción y una red de contacto no había aquí en Concepción o decir dónde yo me puedo contactar con alguien. Y esto fue creciendo, ahora hoy en día hay en la red, solamente en la red puede ser que haya más dando vueltas, los cursos, todo eso, pero en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, lo estoy buscando, hay, bueno, pero deben haber como unos 50 personas, unos 50 60 personas ya dentro del grupo, entonces igual es bastante bueno de lo que ya se está haciendo, lo que se está llevando a cabo dentro de este grupo. Ya tuvimos nuestra primera, no la grabamos, pero tuvimos nuestro primer conversatorio con Eder Morán, estuvo bastante buena de conversación, de cuáles son los temas. Y también yo, en mi sentido de experimentar dentro de la ciberseguridad, yo soy contador público y auditor, no, eh, no estoy tan enlazado en lo que es la ciberseguridad, pero sí me considero, como tengo también un proyecto, pero me considero un cibersegurito, de que estoy enlazándome dentro de esta área, enlazándome de a poco para ver qué rumbo irme. Ya me he ido por el área de ISO 27001, pero en este sentido, considerándome un cibersegurito, no soy experto, así como es Alex, como es Jorge Flores, como es Eder, como es Carlos Lowe, eh, considerándolo un experto que llevan años, 15 años, 20 años en esta materia, desde que comenzaron estudiando ingeniería informática algunos. Ujú. Para mí es como un tema completamente nuevo. Entonces, bueno, como invitado ya que esperamos que se conecten algunos, eh, empezar contigo, Alex, pues, de cómo ha sido tu experiencia en la ciberseguridad, cómo comenzaste, eh, para también, tanto a mí como a los que puedan ver este video o pueden ver esta clase, cómo comenzaste para dame como una referencia de decir, oye, ¿sabes? Partan por aquí, no cometan estos errores, Claro. eh, no, véanlo por este lado, porque no, mucha gente se equivoca. ¿Y cuáles son los grandes desafíos que tiene la ciberseguridad en este caso? A ver, mira, yo la verdad es que cuando yo estudié ingeniería informática aquí en la Universidad Católica del Norte y esa universidad tiene un enfoque muy de desarrollo de software. Antes, estoy hablando, yo me titulé por ahí por el 2008. No se hablaba de ciberseguridad en ese tiempo tanto, casi nada. Pero sí yo tenía tuve mis primeras investigaciones en términos de ciberseguridad por iniciativa propia. Eh, Antes no había tanta documentación, no estaba tan estructurado el ethical hacking ni todo este tema del hacking. Y la verdad es que cometí un error más o menos grave porque me puse a hackear ahí en la universidad, como tenía más tiempo, me iba a la biblioteca y me ponía a snifear el tráfico, digamos. Y en ese tiempo había una vulnerabilidad, me acuerdo que pasaban las contraseñas por la URL de un hotspot, que era cuando tú te conectabas a la red de la universidad, Ujú. te pedía usuario y contraseña. O sea, era el root y la contraseña y por ahí Como pasaban no todos esos datos ujú. y yo tenía un sniffer que tomaba todo lo que pillaba en la red y luego lo analizaba. Y por ahí empecé a atrapar pura usuario y contraseña. Entonces,
justamente hubieron unos problemas en la universidad en ese tiempo. Me acuerdo con la Dirinfo, que era el área encargada de informática de la universidad, y se había descubierto que ellos cambiaban notas a cambio de dinero. Entonces estaba muy complejo el tema ético de la universidad, el tema de la reputación. Y yo justamente en ese año, ya estaba casi en el último año de la carrera, cometí este error de empezar a hackear en términos de investigación. Obviamente nunca tuve como la finalidad de ganar dinero, ni lucrar, ni hacer cosas malas. Entonces, por ahí me pillaron y me llevaron a un comité, me querían sacar de la carrera en el último año, y justamente el profe al cual hackeé le tenía como los datos, me defendió y él tenía mucha autoridad ese profesor era director del departamento de ingeniería, entonces su decisión y su opinión tenía mucho peso. Entonces fue él el que me defendió en ese comité y señaló que efectivamente yo era un informático, era un estudiante y que había una vulnerabilidad en el sistema y que la había descubierto y que por ende había que remediarla. ¿Por qué cuento esto? Porque ahí me di cuenta realmente del peso, de las implicancias que puede tener en la ciberseguridad o un acto de un cibercrimen, por llamarlo de una manera. Entonces ahí me di cuenta de la gravedad de lo que estaba pasando y de lo que uno puede, sin querer incluso, llegar a cometer. Eh, pero desde ahí nació mi interés, digamos, en proteger los sistemas, porque me di cuenta que una simple vulnerabilidad como la que te estoy comentando puede generar grandes problemas en una organización, en las personas, en las redes sociales, lo que sea. Y así partí, siempre con el ánimo de investigar, obviamente, sin buscar lucrar a partir de la ciberseguridad ni nada. Siempre desde el aspecto técnico, obviamente. Tampoco se conocía como para lucrar, porque la gente no sabía cómo Claro, en pagar ese tiempo tampoco. nadie hablaba de un cibercrimen y no era muy común como es ahora que te meten un ransomware y te piden Bitcoin a cambio y todo. Mm. Como te digo, era un universitario, estaba súper motivado, tenía tiempo en ese tiempo. Cuando uno está en la universidad, como que a veces hay ventanas, ¿cierto? Entre una clase y la otra clase y te quedan 2 horas ahí. Y me dedicaba mucho a estudiar, a leer y a probar. Mm. Y eso me llevó a motivarme, pero en realidad nunca pensé ejercer como en términos de ciberseguridad. Lo mío siempre fue el desarrollo de software. Me puse a desarrollar software muchos años, hasta que en una empresa multinacional, estaba la necesidad de tener un oficial de seguridad. Y como yo tenía mucho conocimiento técnico, me ofrecieron hacerme cargo de eso porque como que nadie lo quería en el fondo, nadie quería tomar ese tema, ese rol. Mm. Como en esos años no era algo tan cool, por decirlo de una manera, como es ahora, ¿cierto? Ahora es como que está en boga de todo el tema de la ciberseguridad. Yo lo tomé, obviamente con mucha humildad y con mucho ánimo, y me puse a investigar y ahí me empecé a meter realmente en la ciberseguridad, no solamente desde el ámbito técnico, sino que empecé a entender que hay normativas, hay estándares que no requieren necesariamente un conocimiento técnico. Y eso por eso hablo del ¿Hace cuántos años fue eso? Como para contextualizar un poco de... 2014, ¿puede ser? Entonces, no hace mucho. Trabajé como ¿No? 7 años, Entonces la más o menos. ciberseguridad, así como conocía que en Chile, tampoco era hace mucho. No, la ciberseguridad, por eso te digo, es como algo que está como en el boom. Por eso hay tantos consultores, está como que toda la gente, de hecho recién escuchaba ahí a la Claudia que decía que se está metiendo en temas de ciberseguridad, porque claro, hay una deficiencia y una carencia de profesionales de ciberseguridad. Y está bueno estudiarlo, no solamente desde el aspecto técnico, porque como te digo, leer una ISO 27000, como tú bien lo decías, es entender procesos, más Mm. que entender hacking, ¿no? O sea, hay una gran diferencia entre saber ethical hacking y saber los temas normativos que te pegan en términos de leyes, en términos de estándares y todo eso. Entonces, es una materia que se puede abordar desde estos dos ámbitos, ¿no? Si te gusta lo técnico,
Tienes que saber networking, tienes que saber desarrollo, tienes que saber hacking, tienes que saber de vulnerabilidades, pero si no te gusta ese aspecto técnico, puedes abordarlo desde el aspecto no técnico, más estratégico, y a través de una ISO o de alguna norma, entender que existen procesos de ciberseguridad y que hay que implementarlos y que hay que seguir ciertos controles. Entonces, creo que la ciberseguridad está al alcance de todos, para la gente técnica y la gente no tan técnica también. Como en tu caso, Jorge, que tú eres contador, nos estabas contando y te quieres meter en el tema de la ciberseguridad, lo puedes hacer desde las normativas. Y si es que quisieses el día de mañana profundizar aún más en aspectos técnicos, puedes hacer un curso de ethical hacking o algo un poco más técnico. Mm. Así que ahí la invitación es a meterse en el tema, en investigar, leer las normas, partir por la ISO, puede ser. Yo, de hecho, anteayer me leí la ISO 27001, son 30 páginas, creo, porque Muy bien. estoy implementando un sistema de gestión de seguridad de la información y necesitaba repasar algunos aspectos. Pero son documentos pequeños, tampoco es el leerse un libro de 300 páginas. Entonces, creo que está muy al alcance de todos la ciberseguridad en este momento y hay que tratar de abordarla desde donde nos interese, desde donde podamos, ¿no? Dentro de nuestras capacidades. Eh, Así me inicié y me di cuenta que habían estándares. Entonces empecé a leer la ISO 27001, después entendí que estaba la NIST. En la empresa en la que trabajé tenían su propio estándar, estaba basado en la NERSIP y en otros estándares internacionales. Entonces como que ahí lo tomé como guía y empecé a leer y a entender y a entender lo que me sirvió mucho también fue el aspecto práctico, ¿no? Yo o sea, trabajé muchos años en temas de ciberseguridad, pero también en ciberseguridad industrial. Eh, y ahí valoro mucho esa experiencia porque justamente el poder ir a una planta, ¿cierto? Meterte a las plantas, ver los DCS, los sistemas de control, verlos en terreno, con los Pero especialistas. antes eh, de eso, ¿qué significa seguridad industrial? Porque hay algunos que no la ciber, entienden, sí, no mira, entienden mucho. esa es una gran pregunta, creo, porque es típico cuando uno escucha eso de la ciberseguridad industrial y la ciberseguridad IT. Ujú. Uno tendería a pensar que son dos disciplinas diferentes y la verdad es que es lo mismo, son las mismas técnicas, las mismas estrategias, pero con ciertas particularidades. Hay que respetar las particularidades que tiene el mundo industrial. Como por ejemplo, hay mucho legacy, ¿no? En los sistemas de control tienen un ciclo de vida mucho más amplio que una Ujú. tecnología de TI. Estoy hablando de 15 años, 20 años, ¿no? O sea, es fácil ver un sistema de control que tiene 20 años de funcionamiento y se ha ido actualizando en la medida que se ha podido. Entonces uno se encuentra con Windows XP, Windows 7, por ahí. Mm. Entonces, claramente los parches, en ese caso los parches de seguridad, no van a ser tan fáciles de implementar. Y existen mecanismos adicionales como puede ser parchado virtual, ¿cierto? O poner medidas compensatorias como un firewall, segmentación de redes y todo ese tema para poder protegerlos. Entonces, y lo otro es que los reinicios, ¿no? Los reinicios no son tan sencillos. Hay que entender que en el mundo industrial la prioridad es la disponibilidad. En esta triada de la ciberseguridad, ¿cierto? Sabemos que está en el mundo TI está la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad. En el mundo T es al revés, se invierte esta triada y queda la disponibilidad como lo más importante. Por lo tanto, también hay que convivir con eso. Los sistemas no pueden reiniciarse, no pueden parar. Generalmente los sistemas de control son sistemas de tecnologías que operan 24/7. Por lo tanto, no es llegar y parchar un servidor y reiniciarlo, por ejemplo, o si es que está el firmware vulnerable de algún PLC, llegar y actualizar el firmware y reiniciar el equipo. O sea, las cosas no funcionan tan así. Por lo tanto, hay que esperar las paradas de planta, tiene que ser todo bajo una planificación eh, para poder ejecutar acciones de seguridad, digamos. Entonces, esas son digamos, las principales diferencias entre ciberseguridad TI y ciberseguridad OT. Súper.
Habría que una pregunta ahí dando vuelta. Si, ¿cuáles tú crees que son los mayores desafíos que tiene tanto en tu rubro, que es la seguridad industrial, como en general de lo que es ciberseguridad y TI? Mira, partiendo desde la base de los desafíos en general en términos de ciberseguridad, yo diría que uno de los grandes desafíos tiene que ver como con el liderazgo. ¿Por qué digo liderazgo? Es porque hay que entender que la ciberseguridad tiene una componente cultural que es muy fuerte. Eh, la ciberseguridad aborda o debe abordar el cambio cultural de la organización. O sea, dentro de los controles de ciberseguridad que encontramos en cualquier framework o estándar internacional, nos vamos a encontrar con el famoso control de concientización y entrenamiento. La concientización tiene que ver con educar a la gente para que haga un buen uso de las tecnologías, para que haga un uso responsable de la información que maneja, reconociendo la información como un activo muy valioso para la organización. ¿Ya? Partiendo desde ahí. Por lo tanto, tiene una componente cultural muy fuerte. Por lo tanto, si no se realiza una concientización desde la línea directiva hacia abajo, es difícil empujar este cambio cultural. Tiene que venir, bueno, lo dice la norma también, la ISO, tiene que haber un acompañamiento ejecutivo, tiene que haber un compromiso de la alta dirección de cara a empujar la ciberseguridad para que las políticas sean estrictamente cumplidas, digamos, y los procedimientos sean seguidos e implementados como se dictan. Ese es el primer desafío, el cambiar la cultura, ¿no? Hacer que la gente sea ciber, segura, ¿no? Y que opere bajo los lineamientos que se van a determinar en las políticas y en los procedimientos. Ese es el primer desafío, el liderazgo. El segundo desafío tiene que ver con, diría yo, la envergadura de la ciberseguridad. La ciberseguridad es compleja también porque es de extremo a extremo, ¿ya? La ciberseguridad debe abordar desde la información y el equipo, desde el gerente general, ¿no? Hasta el guardia que tiene un computador en su caseta y que vigila el acceso a una planta o a una empresa. Es muy amplio el perímetro que hay que proteger y eso también lo hace complejo. Obviamente, en una organización, mientras más grande es la organización, más complejo se vuelve porque son más clics los que hay que controlar, ¿no? O sea, no es lo mismo una empresa, imagínate una empresa que tiene 20 personas a una empresa que tiene 5.000 personas, o sea, son 5.000 clics que pueden Mm. gatillar la infección de un ransomware o la intromisión de algún atacante. Y, por supuesto, toda la información que maneja cada una de estas partes, ¿no? El área comercial, el área estratégica, el área TI, el área con la contabilidad, el área financiera. Ese sería el segundo gran desafío. Claudia, levantaste la mano. Estás muteada, por si acaso. No, Ahí está. termina si quiero que termine la idea y después yo puedo hacerte un comentario. Ok. Bueno, como decía, lo primero es el liderazgo, el gran desafío, ¿no? Tener ese liderazgo y ese apoyo de parte de la alta dirección para impulsar una estrategia de ciberseguridad. El segundo desafío es cómo abarcar toda la magnitud de la empresa de extremo a extremo, como le llaman. Y sobre todo si tu empresa tiene estos dos mundos, si tiene el mundo OT y el mundo TI, tienes que abarcar de extremo a extremo y tienes que ir hacia la gente de OT a convencerlos, ¿no? De que tienen que operar de manera cibersegura. Y eso me lleva al tercer punto, al tercer desafío que tiene que ver con la cultura propia de la organización. Hay organizaciones que tienen una cultura ya muy rígida, ¿no? Bueno, me ha tocado ir por ejemplo, a plantas donde los especialistas, los instrumentistas, los controlistas te miran así como, ¿y qué sabe este TI de mi sistema de control? ¿No? O sea, llevo 20 años operando así, llevo 15 años trabajando así, ¿y por qué va a venir una persona de TI a enseñarme cómo trabajar?
Generalmente ese roce que se produce ahí, ese choque cultural, es muy fuerte. Los que han vivido este tema de irse a meter a los mundos operacionales me van a entender. Porque es gente técnica, o sea, estás lidiando con gente muy técnica y a la gente técnica hay que hablarle en lenguaje técnico. Entonces por ahí hay que hacer una bajada hacia los protocolos de control industrial que utilizan, entender la arquitectura de las soluciones que utilizan para que te vean como un aporte y no como alguien que les llega a imponer una manera más compleja de trabajar. Yo diría que esos tres desafíos son los principales y agregaría un cuarto que tiene que ver con el aspecto económico, ¿no? Implementar procesos y tecnologías implica inversión. Entonces, cuando no está bien la primera componente que tenía que ver con la concientización, cuando el área directiva, cuando el área ejecutiva no está consciente del impacto que puede llegar a tener un ciberataque en la organización, en términos de reputación, en términos de pérdida de financiación, en pérdidas de pérdida de operación, pérdida de productividad, cuando no están conscientes de eso, tienden a ver la ciberseguridad como un costo, como un gran costo y no como un habilitador o un facilitador para su negocio. Ya, Claudia, dale, a ver. Esos eran los cuatro principales desafíos. ¿Eh? De nuevo estamos ya. Yo te quería comentar que yo te conocí porque hice el curso Fundamentos de Ciberseguridad de LoveSearch y me llamó ¿Ya? mucho la atención porque yo le contaba a Jorge que yo he hecho muchas cosas en la vida. Dentro de ellas está que hice traducciones de informes técnicos de riesgos durante 5 años para la compañía Celulosa Arauco. Ya, Y yo, por lo tanto, hacía la traducción que emitía un ingeniero de riesgo que iba a ver todas las plantas, porque eran las plantas en Chile y las plantas en Brasil y Argentina, las plantas de los aserraderos, las plantas de paneles, las plantas químicas. Y yo en mi mundo hacía las traducciones, pero no veía lo que era el grosso, hasta que ahora que lo estoy entendiendo. ¿Por qué? Porque cuando claro. hice el curso contigo, los sistemas SCADA, por ejemplo, inmediatamente se me vinieron a la mente, porque yo hacía traducciones de eso. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que yo traduje desde el 2017 hasta el 2022 más o menos, hasta la pandemia, y Ujú. Eres nunca experta en vi. riesgos. Exacto, nunca, me hice experta en riesgo, es una locura, pero me hice experta en riesgo. Me imagino. Pero nunca vi que hablaban de los sistemas informáticos. Por eso te lo voy a decir como ojalá que en algún momento te pueda servir hasta a ti para comentarlo. Nunca en un informe técnico de riesgo para una planta vi que se preocupaban del sistema de seguridad. Y yo te hablo solamente hace 4 años atrás. Entonces eso te da, además, te da el entendimiento de que el tema de la ciberseguridad, como tú decías y como todos sabemos, es relativamente nuevo. Quizás en otros países o quizás en otros sistemas Sí. más preocupados los veían, pero yo nunca en 5 años vi que en un informe técnico hablaran de asegurar los sistemas más que asegurar lo que era la planta y los Pero procesos ya. Y los riesgos tú, o sea, si yo te dijera, a ver, nómbrame 5 riesgos que tú recuerdes, de las estaban plantas. Era relacionados muy, con la operación, ¿no? Con la pérdida de continuidad de operación. sí, bueno, primero los riesgos ambientales, Ya, los incendios forestales es uno de los principales riesgos en las plantas de aserradero. ya, El riesgo de incendio, porque, por ejemplo, las correas transportadoras emiten chispas y se producen claro, incendios. Los sistemas de los sprinklers, donde estaban en algunas zonas vitales, no existían. ¿Cómo le llaman estos? Donde se conecta el camión de los bomberos, no me acuerdo cómo, los grifos. Pero en las plantas, sobre todo en una planta cerradero, los riesgos, digamos, industriales son súper comunes, pero el principal siempre va a ser el fuego. ok. Y los otros son factores externos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema del abastecimiento del suministro eléctrico, Las comunidades, ¿cierto? ¿no? Están los Claro, temas geopolíticos identificados también. exactamente, el vandalismo. Yo tengo Eso. buena memoria, esto yo lo hacía hace 5 años, todavía me acuerdo. Los temas políticos, el vandalismo, pero ese tipo de planta tiene, y todas las plantas industriales en general tienen hartos riesgos de que,
de que afecte la producción y la producción, por ejemplo, por un incendio se detiene de 3 a 6 meses. Claro. Es súper Claro, porque hay que potente. hacer una investigación. O sea, mira, qué bueno lo que estáis comentando, Claudia, te lo agradezco porque estas son cosas que no están escritas en ninguna parte y que hay que vivirlas, ¿no? Para entenderlas. Yo lo que vi en las plantas muchas veces que dentro de los riesgos operacionales estaban inmersos los riesgos cibernéticos, ¿ya? Pero estaban claramente identificados. O sea, te decían, acá el riesgo de un ransomware, por ejemplo, yo te digo a ti, una planta, si yo te meto un ransomware en esa celulosa, lo que te va a pasar es que de partida el ransomware va a empezar a cifrar información que hace uso el sistema usa esa información y al encontrarla no legible, porque te empieza a dejar ilegible los archivos de configuración de la configuración del sistema, va a empezar a operar mal hasta que ya va a llegar un punto en que va a colapsar ese sistema. La recuperación de esos sistemas implica parar la planta, llamar o contactar al proveedor, que muchas veces son Siemens, ABB, Schneider, General Electric, son empresas que no están acá y que tenéis que traerte un viejo de Alemania o un viejo de allá de Australia, no sé, que implica tiempo, implica costos de plata, implica acreditar a esas personas para que puedan ingresar a la planta con un montón de documentación de seguridad de las personas, traerlos, hospedarlos, meterlos a la planta. Probablemente van a formatear los equipos porque se dañan incluso los sistemas operativos con producto de estos tipos de malware. Formatear todos los equipos del sistema de control, el DCS, lo que sea que ocupen, instalar el sistema operativo, instalar el sistema de control, sintonizar el sistema de control, porque esta cuestión es una cuestión que tiene que estar sincronizada armónicamente, meterle un servidor de tiempo, sincronizar todo lo que implica, hacer pruebas y ponerlo en producción. Eso te puede tomar fácil 2 meses. Entonces, cuando tú a un ejecutivo le dices, oye, un ransomware te puede parar esta planta 2 meses, ¿cuánto te cuesta? Sin considerar que producto del malware y del mal funcionamiento se pudiesen dañar equipos, ¿no? Eh, Como pasó el caso de Stuxnet, que es el caso que yo les mencioné ahí, donde empezaron a hacer Sí. girar centrífugas mucho más rápido de lo que estaban permitidos para esas centrífugas y dañaron casi un 20% de las centrífugas de la planta nuclear de Natanz. Entonces, el costo en términos de equipo, el costo de traer personas, de pagar los pasajes y todo ese costo de logística que implica traer especialistas, el costo de tener parada la planta, el costo de multas y sanciones que puedas gatillar producto de los contratos que tienes con tus clientes, si es que fuese el caso. En el mundo eléctrico, cuando tú tienes contrato, por ejemplo, si no puedes generar energía, tienes que comprar energía spot, que se llama, que es la energía que está en el sistema, y como yo no estoy inyectando, tengo que comprarla. Además de eso, hay temas normativos que me implican a mí como planta una disponibilidad de un no sé cuánto por ciento. Por lo tanto, si empiezas a hacer ese análisis, como tú bien lo dices, a partir de un ransomware, los costos son altísimos. Entonces, ese nivel de concientización, así como te puede pegar fuerte un incendio, te puede pegar fuerte un ransomware. Y qué bueno que comentaste esto, porque tú seguramente esos análisis de riesgo los hizo gente que es especialista en riesgos de Exacto. planta y no están visualizando el riesgo cibernético que está ahí al alcance de la mano de cualquiera. O sea, basta con que alguien te meta un pendrive y te meta un virus al sistema como para poder llegar a generar todo este daño y este impacto que yo les acabo de mencionar. Yo creo, porque yo dejé de hacer traducciones hace un par de años atrás, 3, 4 años atrás, yo creo que en estos años deben ya haberse capacitado para esto, incorporarlo dentro del informe en sí. Mira, todos estos informes se hacen más que nada para que las compañías de seguros vean el grado de la suscripción, ya de los riesgos, porque en este Claro, caso Celulosa tiene una compañía de seguro y la compañía de seguro envía el técnico al inspector y de ahí van saliendo los informes de riesgo para ver claro. cuánto es el costo de él en sí, el seguro y los siniestros. Y estas empresas están Y no te además evaluaban la ciberseguridad en ese tiempo. pero no se evaluaba. Y estas empresas de seguro además tienen coaseguro o están reaseguradas. Por lo tanto, todo esto se paga de alguna manera, pero el problema es que siempre hay alguna empresa que lo va a pagar. Ya puede ser la reaseguradora que está en Alemania, pero no es la idea.
El hecho de tener claro. un seguro no es la idea de que alguien pague, la idea es evitar el riesgo. Sí, y lo otro que dices tú es cierto. O sea, por ejemplo, a mí me tocó cotizar también seguros de en caso de pérdida de información, de robo de información y todo eso. Y claro, ellos evalúan tu ciberseguridad, te miden, te hacen un assessment porque eso determina el valor de la prima, ¿no? O sea, si tú eres una empresa más segura y eres ciberseguro, probablemente la prima va a ser más baja y vas a pagar menos dinero por el seguro, porque obvio, ¿no? O sea, es como cuando uno saca un seguro de auto y si pasáis chocando el vehículo, obviamente te van a cobrar más. Y eso evalúan todas las medidas de seguridad, de prevención, también las mantenciones preventivas que hacen las empresas siempre para Exacto. evitar el riesgo. Y como dices tú, va a depender eso del costo de la prima del seguro, que yo te hablo de miles, de miles, de miles de Sí, son dólares. carísimas, son carísimas. Las Son primas de, o carísimas. sea, las primas de seguro por pérdida de información también son carísimas. Eso quizá acá en Chile todavía no está tampoco muy en boga. Pero cuando te roban información, el costo de recuperación de esa información es altísimo. Hay un informe que lo emitió IBM hace unos años atrás y decía que el costo promedio eran de, creo que algo así como 7 millones de dólares promedio por pérdida de información. Estamos hablando de grandes empresas. Ese es el costo que te puede llegar a costar, digamos, un robo de información. Exacto. Obviamente va a depender de la magnitud de la empresa, pero obviamente es harta plata. O sea, por ejemplo, para el ransomware, cuando estaba el tema cuando estaba el tema del COVID, a una universidad que estaba haciendo la investigación de la vacuna, le robaron la receta, digamos, toda la investigación, y les pedían 1 millón de dólares, 10 millones de dólares por recuperarlo. O sea, eso más o menos bordea los costos de los ciberatacantes cuando te pegan ahí fuerte. Te van a pedir entre 5 o 10 palos verdes para poder recuperarlo. Es que si no cierras tu negocio, o sea, no te queda de otra. Exactamente. Qué buen tema pusiste arriba de la mesa, Claudia. Sí, yo creo que es un gran tema de establecer de cuáles son los riesgos o cuáles son las consecuencias en realidad de no cuidarse dentro de lo que es en cualquier tipo de ciberseguridad en realidad. Y creo que aquí en Chile igual todavía estamos en pañales, como se dice, de Sí, decir o sea, cómo resguardarnos posterior a la consecuencia, porque uno no se puede resguardar también previo y que puede ser que no esté bien resguardado, pero también resguardarme a la consecuencia que me pueda pasar eso. O como decía exacto. la misma Claudia, de que lo seguro, de cuánto me cuesta recuperarme. Eh, ¿Tú ves que hay una falencia aquí en Chile o a nivel Latinoamérica de que no se ha implementado bien una buena iniciativa para resguardarse posterior a que pase algo? Sí, sí, justamente lo que estábamos hablando con Claudia, de que hay empresas que se dedican a asegurar el robo de información, son carísimas, obviamente, porque el costo de recuperar la información es carísimo. Pero el problema de raíz es lo que planteó la Claudia, que así como están los riesgos geopolíticos, están los riesgos financieros, los riesgos naturales, o sea, los riesgos sociales, están los riesgos de ciberseguridad que tienen que estar en la mesa del directorio. Yo creo que de a poco los directorios de las compañías han ido incorporando este nuevo riesgo, y sin ir más lejos, cuando uno ve, a ver, voy a ver si es que les puedo compartir algo. Por acá, de hecho, no sé si lo mostré, Claudia, el World Economic Forum hace un análisis de riesgos, ¿cierto? Muy en la línea de lo que tú estás comentando. Y los riesgos cibernéticos están ahí en el cuadrante más alto. O sea, ahora incorporaron los riesgos pandémicos, porque después del COVID, obviamente hay que incorporar este riesgo que va a empezar a repetirse. Pero no lo digo yo, o sea, el World Economic Forum en su informe dice que en el cuadrante de mayor probabilidad y de mayor impacto están los riesgos cibernéticos y el robo de información. No lo digo yo, es el tema. Entonces, es importante entender eso y hacerlo llegar hacia arriba, ¿no? O sea, hacia el área más ejecutiva, más de los directorios. Ese riesgo está ahí y ya no va a bajar de ahí.
el riesgo Ahí lo cibernético. lo voy a compartir, ¿Tienes algún de- documento para no tener que sacarlo acá de la plataforma? lo tengo del curso que estamos haciendo en auditor, pero comparto. A ver, déjame ver si lo puedo. Ese. Ya, esto salió del Internal Audit. ¿Este es el del World Eso, Economic Forum o de otro lado? sí, del Rick Informe. Ya, mira, fíjate que claro, la ciberseguridad está ahí en los top, Y ¿no? los top de tanto que lo que me llama mucho la atención es que Mm. está en los top de tanto de riesgo como que va a ser auditado. Entonces, en ese sentido, igual llama la atención de que, y todavía se dice que hay falta de personal, hay falta de priorización. O sea, eh, imagínate. entonces, si falta todavía, ¿cuánto más es la masividad que se debe entregar en esto? Claro, o No, sea, y de hecho ahí está Human Capital, o sea, que el capital humano también es un riesgo, o sea, no podemos pero darnos el lujo el de... que menos se audita, como que el que menos da importancia en este sentido. Como que baja su nivel de importancia en quién lo vamos a auditar. Como que la ciberseguridad está súper en boga, lo vamos a auditar, lo vamos a estudiar, lo vamos a investigar y todo, pero cuando se trata de las personas, que son las que Ajá. realmente son las que trabajan, las que están, hay que concientizar, las que no hay que apretar un phishing, no que hay que interiorizarse en el tema, no, eso no lo auditemos. Eso me llama mucho la atención. Es como, no veamos la parte Sí, física, mira, la yo, parte ¿sabes qué digo? perimetral. Yo lo que digo, Jorge, que siempre digo lo mismo, o sea, lo mejor que te puede pasar es que te ataquen. Qué Es que bueno, qué ahí le bueno. pega, ahí te pega, te pasa y te pasa la Te, cuenta y te, tomáis conciencia. te despiertan muy a cachetazos. Es que lo mejor que le puede pasar a una empresa es que te ataquen hoy y no Claro, mañana. Mientras más rápido te sí. ataquen, mientras más rápido tomes conciencia de esta cuestión, Yo mayor va a creo ser tu que, impulso, mayor va a ser la velocidad, mayor va a ser la inversión. yo creo que Es... deberían haberte atacado sin IA, ¿Sin qué? sin la IA, sin la inteligencia artificial, porque ahora está más en boga eso también, pues, de que se aportan a esa inteligencia, se aportan a lo que es la misma machine learning, de poder teorizarse al conocer el negocio mismo, porque antes eran sistemas específicos, antes, no sé, antiguamente cuando te transformaban la pantalla en negro, en verde, era como lo máximo que uno conocía de un virus, pero ahora el conocimiento que se da y en tiempo real es mucho mayor a 10 años atrás, 15 años. Sí, y lo otro es que hay que, a ver, hay que tomar conciencia de por qué pasan estas cosas. Por ejemplo, el otro día conversaba con un amigo y él me decía, él trabaja en la minería. Entonces yo le decía, oye, pero en la minería siempre están los chinos hackeándolo a ustedes. Porque, claro, los chinos antes, por esto, por decir algo, ¿ah? Espero que no haya alguien que sea susceptible de esta conversación, pero si yo soy un país como China que va a invertir, ¿cierto? Y voy a meter las lucas en una minera, tengo que saber a priori la calidad del cobre, ¿no? Como los resultados del análisis. Y hay mucho ciberespionaje que la gente no sabe qué pasa, pero que tiene que ver, tiene que ver con eso también. O sea, como si yo voy a invertir en un país, tengo que hackear a ese país y sacar toda esa información que no me van a entregar a priori para saber dónde poner la ficha. Esas cosas pasan, esa es la realidad. Esa es la realidad. O sea, tenemos los chinos están en toda nuestra infraestructura crítica. Y por ende, si tú lo ves desde el lado de ellos, es válido, ¿no? O sea, es válido saber a dónde meter la plata. Y hay mucho ciberespionaje por lo mismo. O sea, a lo que quiero decir es que muchas empresas están siendo hackeadas y no van a saber nunca que fueron hackeadas, simplemente fueron, les sacaron la información para poder analizarla y ver
si vale la pena o no invertir en esa empresa. También está el tema de las ciberguerras, que un poco lo mencioné ahí en el curso de Fundamentos. O sea, las guerras o los conflictos geopolíticos acarrean guerras cibernéticas. Lo que pasa es que no se ven, pero sí pasa. O sea, Rusia desestabilizó a Ucrania desde el 2010 que le viene desestabilizando los sistemas eléctricos, los sistemas de pago, toda la infraestructura crítica. Neutralizan a los países para poder atacarlos y que no les funcione nada. Y el sistema eléctrico es el más crítico, porque si yo te pego en la energía, te quito la energía y todo se desenergiza. Obviamente tengo ahí un paso adelante tuyo, es como un juego de ajedrez, me voy anticipando y voy preparando un poco el terreno antes de dar el próximo paso. Así funciona este tema cibernético y es un fenómeno propio de la vida, yo diría, o sea, sin ánimo de filosofar ni nada, pero es parte de la naturaleza humana destruirlo todo. O sea, somos nosotros mismos los que destruimos, los que hacemos guerra, los que hacemos todo este tipo de cosas. Por ende, es muy natural, es muy inherente al ser humano esto de hacer daño, de hacer ciberataque y de neutralizar al otro, de imponer el poder. Entre las potencias funcionan así, operan así y no va a cambiar, pues tendríamos que cambiar la naturaleza humana. O sea, desde Genghis Khan empezar Mm, a cambiar toda la invasión y todo lo que se ha dado en términos de nuestra naturaleza como imperialista, no sé cómo decirlo, pero esto es un fenómeno muy natural, los ciberataques, las guerras, y por ende no se va a ir de acá, es un fenómeno que va a estar siempre acompañándonos. Y mientras más digitalizamos los países, mientras más se digitalizan los sistemas públicos, los sistemas privados, mientras más automatizamos con tecnología, más vulnerables somos. Entonces hay que lidiar y convivir con la ciberseguridad. súper. ¿Alguien tiene alguna consulta que quiera hacerle a Alex sobre el tema o hacerle alguna consulta sobre él, no sé, como algún planteamiento? Hola, buenos días. Sí, me gustaría hacer una consulta a Alex, es ver si, cómo él nota si hay un cambio en la cultural en la industria para tomar el tema de la ciberseguridad industrial acá en Chile. Si tú has visto algún avance general en la industria en general, ya sean grandes, chicas, para, para tomar conciencia, para ellos asumir estos temas de ciberseguridad industrial. En Chile, en particular, estamos impulsados somos más reactivos, diría yo. Entonces, afortunadamente se están haciendo leyes, ¿cierto? Se entró en vigencia la ley marco de ciberseguridad, ya se determinaron cuáles son los principales actores, los operadores de importancia vital, que son la infraestructura básicamente que hace que el país funcione, ¿cierto? Las empresas de comunicaciones, las empresas hospitalarias, las de seguridad, las empresas eléctricas, las de tratamiento de agua, etcétera. Pero somos más bien reactivos. Por ejemplo, yo les comenté en algún momento que tuve la suerte de trabajar en una multinacional y ellos es una multinacional francesa, mitad francesa y mitad belga, entonces ellos ya tienen, como los franceses ya traen el tema de la ciberseguridad en su ADN. Por lo tanto, el impulso de la ciberseguridad y la implementación de la ciberseguridad tiene que ver con una estrategia de negocio y no con una imposición del gobierno ni gubernamental, sino que ellos entienden que si no son ciberseguros, no van a ser sustentables en el tiempo. ¿Ya? Entonces, si tú inviertes mucha plata en una empresa, lo que tienes que asegurar es que sea sustentable en el tiempo, en el largo plazo. En Chile, creo que se ha avanzado bastante en temas de legislativos, ¿cierto? Están estas leyes, va a entrar en vigencia la ley de protección de datos personales, hay una estrategia de transformación digital que la escribió, me acuerdo, creo que la Bachelet. Hay leyes ya donde se dictaminaron bien, se determinaron bien cuáles eran los ciberataques y sus sanciones, digamos, esa ley la sacó el presidente Piñera. Entonces han habido avances, digamos, en lo legislativo, en el tema de las leyes, y eso va a hacer un poco que se impulse el tema de la ciberseguridad. Pero insisto, tú como negocio, mientras no le tomes el peso
o no veas la ciberseguridad como un habilitador del negocio, siempre vamos a ir muchos pasos atrás del cibercriminal. Y entonces, creo que hemos avanzado, sí, sin duda, pero nos falta mucho y ese mucho tiene que ver con la concientización que se debe inculcar en los directorios de cada compañía. Eso creo. Súper, súper. Muchas gracias, Fidel, por tu consulta. Duda. Y ya como, para también cerrar este como segmento también, como yo te comentaba al principio de que yo me transformé en un cibersegurito, de, Ujú. de hacer buenas prácticas o prácticas muy pequeñas, prácticas de elementos que uno puede incorporar en la misma casa, de goteo, de civil industrial, de que, no sé, del router o de todo lo que tengamos en la misma casa, podemos llevarlo como una buena práctica que tampoco está centrado dentro ni del gobierno. O sea, está uno de los objetivos de culturizar dentro de la ciberseguridad, Sí. pero no hay Así se iniciativas hace. como tal. No hay iniciativa como tal dentro de Chile que sea de forma masiva. Puede ser que sean de forma particular, algún colegio, alguna municipalidad, Claro. pero no de forma masiva. Dado a eso, que no hay tanta gente o tanta eh, experiencia global aquí en Chile o de Latinoamérica que se presenta así, ¿cuál tú crees que dirías que son las mejores prácticas que debería tomar alguien como yo, así como decir segurito que debería empezar a partir y incentivarse para poder comenzar ya a tener como tu experiencia, tu conocimiento y poder llegar a un punto de decir, ok, yo me transformo ya no en un cibersegurito, sino que ya soy un poco más un ciber experto o un ciber de que le puedo dar este, este empujoncito a alguien que también está recién saliendo. Ya, mira, ¿por dónde partir? Esa es una gran pregunta porque hay un montón de información y a veces es agobiante. Yo partiría leyendo la ISO 27000, por ejemplo, para ver cómo opera un sistema de gestión, entendiendo lo que es un sistema de gestión, en este caso un sistema de gestión de seguridad de la información. Por ahí trataría de, por ejemplo, yo recomiendo siempre la SP, la NIS SP 883, que es la de una guía de cómo implementar la ciberseguridad OT. Tomaría un par de estándares, como les digo, y lo empezaría a leer y empezaría a tratar de entender cómo son los controles, cómo son los procesos de ciberseguridad, porque así uno, o los dominios de seguridad, uno empieza a hacer la comparativa y te empiezas a dar cuenta que los dominios se repiten. O sea, todos te van a hablar de entrenamiento, todos te van a hablar de concientización, todos te van a hablar de que tienes que tener una política de ciberseguridad, etcétera. Y si es que te quieres ir por el lado técnico de la ciberseguridad, que ese es otro mundo, que igual es bastante interesante y fascinante, obviamente, buscaría metodologías de ethical hacking, ¿cierto? De penetration testing, y trataría de abordarlo a través de cursos. Ahora, hay una plataforma que se llama Udemy, que les paso el dato. En Udemy van a encontrar cursos de todo, a 10.000 pesos, ¿no? Por lo general valen 9.000 pesos, 10.000 pesos, entonces, y ahí yo siempre hago este comentario, ¿ah? Acá el que no sabe es porque no quiere saber nomás, ¿ya? No, cuando a veces dicen, oye, es que la educación de calidad, que no sé qué, bueno, la calidad y la educación la hace uno. Hay plataformas como Udemy, insisto, y así hay un montón de otras. Hay una que se llama Cybrary, que es gratuita, pero 10.000 pesos un curso, o sea, todo el beneficio que te trae de vuelta un curso de 10.000 pesos es mucho más que 10.000 pesos. Entonces, también buscaría por ahí, partiría en Udemy, buscando cursos de, no sé, implementación de la ISO 27000 o de la NIST Cybersecurity Framework, ahora yo estoy haciendo un curso de la PCI DSS porque trabajo en una empresa que son integradoras de medios de pago, por lo tanto la PCI DSS es como el estándar que nos exigen. Empiecen por ahí, son 10.000 pesos. Así, en vez de comprarse dos cajetillas de cigarros, se compran un curso y se entretienen ahí 1 o 2 semanas. Son videos Claro, cortos y con, cursos con, con cortos. el sentido de comenzar, no de
Con el de, sentido de empezar a entender el tema de la ciberseguridad, de ujú, entender para dónde apunta o cómo estructurarla, porque muchas veces pasa eso, que no sabemos cómo darle forma, ¿no? Y esto te va a ayudar un poco a moldear tu conocimiento respecto a la ciberseguridad. Ahora, ¿cuándo pasas la línea de experto, por decirlo de una manera? Yo ahí no sé, Jorge, qué decirte, porque uno con la experiencia, obviamente, mientras más te eduques, mientras más te pongas en práctica, vas a ir sabiendo más y más y más. Y también asistir a webinars como este o a conversatorios como este para ir nutriéndose y ir haciendo como el match de la información, porque en algún momento llega un punto en que uno ve información y como que el cerebro empieza a asociar. ujú, Ahora, ¿cuándo te haces experto? Bueno, cuando la gente te diga que eres experto. Es como mm, raro que uno diga, ay, ahora soy experto. Yo no soy experto, por ejemplo, porque yo digo que soy experto, sino que porque hay gente que me ha dicho, oye, buen trabajo, o he hecho trabajo y me han felicitado, o me han dicho, oye, qué buen trabajo, o la misma, esto lo han valorado. o lo aclaro, o lo mismo que dice Claudia, que oye, que mira, yo hice el curso contigo, que bueno, qué buen curso diste, no sé, o es la gente la que en el fondo te evalúa si es que eres bueno o no, o si es que eres experto o no. No, Mm. bueno, uno también se va dando cuenta cuando uno sabe lo que está haciendo y te das cuenta Ahora, que tu trabajo da la- buenos resultados. dado tu experiencia, ¿un experto puede evaluar a un experto? Puede decir, un experto, así como decir, ya, a mí me han dicho que soy experto porque me lo han valorado, porque me lo han felicitado. Tú puedes valorar a otra persona diciéndole, oye, realmente tú no eres experto o sí eres experto. ¿Y Yo creo cómo que lo puedes es... llevar a ese sentido? Porque eh, se menciona mucho de decir, no, es que esta persona no es experta. Pero ¿cómo se valora eso? ¿Cómo se nivela eso? Es Si que me uno se acaba de da cómo decir, se no sé si da... yo soy experto. Yo me considero experto porque creo que ya con los años que llevo, o sea, si no soy experto es porque tengo un problema cognitivo, ¿no? Porque ya llevo por lo menos unos 10 años metido en la ciberseguridad. Obviamente hay gente más experta que yo y gente menos experta que yo, me imagino. También, por ejemplo, hay gente que se dedica, no sé, como lo que decía la Claudia, que ella es experta en riesgo, porque ya tanto que vio riesgo y capaz que de riesgo su metodología capaz que es mucho, un poco mejor que la mía o más efectiva. Quizá otra persona, por ejemplo, el Fabián, que trabaja en redes, yo también sé de redes, pero quizá él es más experto que yo en redes. Eh, bueno, no sé cómo. Yo entiendo que sé porque mi trabajo me ha dado buenos resultados y porque gente a la cual le he dado clases me ha dicho, oye, profe, valoro mucho su, muy seco, muy bueno y todo. Y eso me hace sentir que lo estoy haciendo bien. Ahora, pero no te podría decir en qué momento de mi vida pasé de la línea de ser no experto a experto. Bueno, eso te lo da el tiempo y la experiencia nomás. Sí. Mientras más practicas o mientras más trabajas en esto, mientras más estudias, más fácil se te va a hacer. Yo creo que cuando un experto se mide en cómo habla, ¿no? Como cualquiera, ¿no? Por ejemplo, yo soy músico. Entonces, cuando yo veo a un músico y veo que a él lo hace ver muy fácil, digo, ah, ya, él es muy buen músico porque hace que la cosa se vea fácil. Asimismo, en la ciberseguridad, cuando estamos hablando de esto y podemos reflexionar y hablar, uno se da cuenta que la persona sabe porque se le hace fácil o porque me está dando o está siendo muy eficiente o muy certero en lo que está hablando, ¿no? O sea, me hace sentido lo que está hablando y eso me da cierta tranquilidad, por lo tanto puedo afirmar que esa persona sabe. Y respecto a cómo puedo yo evaluar a otro experto, bueno, hay auditores, para eso están las auditorías, ¿no? O sea, cuando yo trabajo, contrato una consultoría o una auditoría, ellos vienen a evaluar qué tan bien está hecho mi trabajo, por lo tanto, esa es una manera de medir o de evaluar a alguien que sabe qué tan bien están implementados los controles. Levantaste la mano, Claudia. ¿Me escuchas? Sí, fuerte y claro. Sí, mira, a propósito de eso, yo creo que el ser experto es un término bien relativo. Yo puedo ser experta en hacer un sándwich de palta, pero puedo ser experta en inventar la cura del cáncer. Respondiendo a la pregunta que hizo Jorge, yo creo que ser experto es la persona que da soluciones, ya Mm, sea para uno, para los demás o para las organizaciones. Un experto es alguien que da soluciones. exacto. Es, Yo creo esa es que es la lo única. mismo.
manera de hacer la comparación. O sea, si alguien dice, no, yo soy experto en esto y yo soy experto en esto también, pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? ¿Quién da las mejores soluciones? Exacto, yo creo que la diferencia entre alguien que sabe y un experto es que el experto trae más experiencia, ya ha vivido más cosas y por ende tiene esa capacidad de poder resolver conflictos más fácilmente que alguien que simplemente sabe. O sea, como dice la Claudia, el experto, por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo. Una vez estaba dando un curso también de ciberseguridad y yo les decía, mira, cuando te entreguen un proyecto, un sistema de control, tienes que hacer, chequear esto, esto, esto. Me decían, pero ¿cómo si un alumno me preguntó, me acuerdo esa vez, revisa las configuraciones de los PLC? Sí, profe, pero es que vienen 200 PLC. Bueno, pesca 10 PLC aleatoriamente. Eso ya te da una muestra. Ah, verdad, me dijo, tienes razón. Claro, o sea, eh, él lo veía como algo muy complejo. Y yo le dije, bueno, pesca 10 de los 200 PLC, pesca 10 aleatorio, revisa la configuración, asegúrate que venga jardereado y endurecida la configuración. Si ya pilláis de los 10 3 que no vienen, o sea, ya tenéis un tercio de probabilidades de que de los 200 por lo menos, no sé, unos 40 o 50 vengan mal configurados. Entonces, insisto, es la experiencia. Es que me ha tocado lidiar con eso y por ende ya sé cómo se solucionan esas cosas. Eso te lo da la experiencia, nomás creo que es lo que un poco dice la Claudia. Soluciona. ¿Cómo solucionamos? ¿Cómo revisamos 200 PLC? Bueno, no revisemos 200, revisemos 10, aleatorio, sin decirle al proveedor cuál voy a revisar. Obviamente la idea es pillarlo infragante. Entonces, te das cuenta, cosas que parecen complejas, el experto te lo hace ver un poco más simple. Te guía a que cuál es la solución a que Y puedas una hacerlo. solución simple, ¿te fijas? O sea, no revises Mm, 200, revisas 10 aleatorios, sin avisarle obviamente al proveedor. Ahí pilla y el claro, tiro si es que vienen configurados o mal configurados. mm. Claro, y si queda la duda, revisa otros 10. Claro, pero es que ya si revisas 10 aleatorios, pues por decir algo, ¿eh? No, no, no es que No, sean no, por 10 eso digo, la cifra. porque, no, pero te digo, si quedas con la duda de decir, ok, están todos bien o están todos mal, porque puede Claro, pasar, no. están las dos alternativas, o están los 10 mal Exacto. O o los revisaste 10 bien. justo los 10 que estaban bien. Y quedes con la duda de decir, ok, reviso otros 10, por si acaso, para saber si realmente mi muestra estaba bien aleatoria. Puede ser que justo me los Claro, dieron, más que fue aleatorio. Entonces, claro, entonces en ese sentido hay que como verlo a lo que yo digo, a la ruta, a la solución para que pueda hacer, más que, exacto. más que solamente buscar la respuesta correcta. Porque uno dice como experto también, y que también uno tiene que interiorizarse de que no siempre tiene la respuesta correcta. Y eso también No, claro, y te ya experta porque te hace eso. investigar, te hace evaluar. O a veces hay eh, controles que no se pueden implementar nomás y hay que tener la capacidad de visualizar cuáles son los controles compensatorios. Por ejemplo, me mm, pasó en una planta donde el control decía que las contraseñas deben ser por cada persona, ¿sí? Pero en una planta, en un despacho, digamos, están 24/7 prendidos esos computadores, entonces una persona, un operador no puede decir ya me voy para mi casa, cambio turno, cierro mi sesión y llega el otro viejito y abre su sesión. Y lo otro es que al tercer intento bloquearle la contraseña, tampoco se puede implementar eso en una planta. Porque si el viejito tiene una clave compleja y mete mal 3 veces la contraseña, se le va a bloquear la pantalla y va a perder la visibilidad de todo el control en toda la planta. mm, Entonces, esos controles no se pueden implementar. ¿Y qué hicimos? Bueno, cerramos toda la sala de control con control de huellero dactilar, cosa que no cualquier persona pudiera entrar ahí. Pusimos cámaras, ¿cierto?, para vigilar y se pusieron medidas complementarias, digamos, que no, para poder apalear esta problemática. claro, Entonces, eso. Y lo mismo, por ejemplo, cuando hay servidores que no se pueden actualizar porque son Windows viejos, inventaron estos parches virtuales que son dispositivos que se ponen en la red y que están ujú, hechos para poder parar cualquier ataque antes que toque el equipo, digamos. claro, súper. ¿Alguien más tiene alguna consulta o alguna pregunta que tenga para Alex?
Ya, ya una pregunta más de cierre. Eh, ¿Aló? Sí, yo, bueno, Sí, Fidel. tengo, con respecto al tema, me quedé pensando un poquito con la pregunta que hizo Jorge de cómo, cómo sabes cuando ya manejas una cierta expertise. Yo creo que también en el tema industrial eh, o sea, hay que tener un poco, hay que tener harto conocimiento, bueno, manejarse lo que es ciberseguridad, obviamente, pero también conocer el mundo industrial para alguien que es la primera vez que va a trabajar ahí en algo relacionado, Claro, llegar a imponerle, o no imponerle, sino que llegar a decirle a una persona que trabaja, a un ingeniero eléctrico, que tiene que cambiar su forma de trabajar. Yo creo que ahí la experiencia que vas adquiriendo por los años, junto con también tus habilidades blandas, claro. son bien importantes en ese sentido. A eso Son, me refería Fidel con el liderazgo. Porque el liderazgo implica ser asertivo, ser respetuoso, tener habilidades blandas para poder llegar a la gente, y sin ser irrespetuoso. A eso me refería un poco con el liderazgo. claro, yo, Efectivamente. bueno, yo trabajo como ingeniero en ciberseguridad en CMPC, acá en el sector Biobío, en las plantas de madera de Ya, CMPC. sí, Y sí, escuché, claro, todo lo que tú comentabas y me, me vio reflejado en mi trabajo en el día a día. Como una claro, persona que viene del área TI, eh, vas a hacer, cambiar la mentalidad o que tomen conciencia la gente de la planta de lo cómo es la ciberseguridad industrial. Una persona que trabaja en las plantas lleva más de 25 20 años haciendo sí, su trabajo de la misma manera. Entonces, que claro, alguien venga a decirle, ¿sabes qué? Tienes que ahora vas a trabajar de esta otra forma, o sea, vas a seguir haciendo tu trabajo, pero de esta otra forma, te claro. cambias totalmente su Claro, visión. hay una resistencia Claro, al cambio ahí, ¿no? Que tiene que ver con la cultura, como te decía. exactamente. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me ha tocado ver es Ujú. la jardinización de equipos industriales. Ya, ¿Y qué pasa? Que también tomo el tema de la expertise, porque hay empresas que dan soporte, que se venden como expertos, pero sí, claro, al momento de que tú tienes que trabajar con ellos, te das cuenta que no es lo mismo lo que ellos vieron en un curso, a lo mejor de ciberseguridad industrial, a lo que realmente pasa en el día a día en la planta. O sea, una cosa es claro, que, claro, quieras segurizar tu equipo, pero otra cosa es que realmente se pueden segurizar bien. O sea, la planta está dispuesta a lo mejor a asumir ciertos riesgos. Hay temas de compatibilidades, hay un sinfín de factores que también en el tema industrial son desconocidos para la parte TI. Entonces, es bien importante claro. llegar a tener una expertise, pero creo yo, claro, ahí la experiencia y el tema de las habilidades blandas también son importantes. Sí, efectivamente. Un poco lo que yo les dije al principio, los desafíos. Uno de los desafíos es tener el liderazgo para poder abordar a esta gente, estas problemáticas y estas realidades. Y el otro tema es el tema cultural, porque hay veces que te va a tocar en algún momento donde no te van a dejar entrar. A la gente de operaciones te va a decir, no, no va a venir una persona de TI a decirme cómo hacer mi trabajo. Y ahí no hay nada que hacer. O sea, si no tienes un apoyo más de arriba, digamos, no hay forma. Y les vas a decir, oye, entrégame el diagrama de red. No. Oye, revisemos las redes. No. Y a veces pasa eso que son así nomás. Y toca convivir con eso. Ahora, insisto, el tema del expertise para mí es importante. Para mí es muy importante porque eso es lo que a mí me ha dado buenos resultados. Si voy a hablar con un viejo de un DCS, tengo que por lo menos revisar la arquitectura del, no sé, el 800 guía.
de ABB. Entender las componentes arquitectónicamente hablando, cuáles son sus historizadores, cuáles son los servidores, cuál es el servidor de dominio, cuáles son las componentes que hay en términos de la topología de red, cuáles son los protocolos que hablan, no sé, DNP3, o si hablan OPC, o si hablan Modbus. Todas esas cosas hay que interiorizarse para poder hablar en un lenguaje común, porque esta gente que no te cree nada, de alguna manera es como que uno tiene que ser un vendedor. Y la forma de vender tu servicio de ciberseguridad también tiene que ver con eso, con cómo manejáis tu lenguaje, cómo convences a esta gente que manejas lo que ellos manejan. Hasta cierto punto, obviamente uno tiene que hacerles entender que uno viene a implementar ciberseguridad y no les va a venir a configurar los PLC ni a hacer las configuraciones propias del sistema de control, pues es pega de ellos. Pero efectivamente lo difícil, creo yo, también es implementar procesos. Por ejemplo, me pasó en una planta donde pusimos un control de acceso a una sala de control. Y los viejitos, cuando salía el operador de terreno, dejaba la puerta junta porque a él le daba flojera estar, después volver y poner el dedo y abrir la abriera. Entonces, ahí no hay nada que hacer. O sea, hay que amonestar nomás, ¿no? O sea, las políticas de ciberseguridad, uno cuando escribe una política tiene que poner ahí la parte de sanción, ¿no? El incumplimiento de la política, la primera advertencia, la segunda advertencia y la tercera ya te va a ir con una carta de despido. O sea, lamentablemente toca hacer así. O sea, por lo que les digo, o sea, me pasó en una planta donde los viejos dejaban la puerta junta. No la cerraban para después no meter el dedo y tener que estar. O sea, esas cosas pasan. Eso tiene que ver con la cultura también. Y con esto que hablábamos de que, bueno, vengo no a imponer, o así, a imponer una forma correcta de hacer las cosas. No te voy a enseñar a programar el PLC, no te vengo a enseñar a configurar el sistema de control, pero sí te vengo a enseñar la importancia del control de acceso. O sea, tienes que entender de alguna forma que todo tu proceso es crítico y es lo que le da de comer a toda la compañía. Por lo tanto, hay que protegerlo eh, sin, sin sin ninguna excepción, digamos. Eh, Eso, y lo que dice la Claudia también, pues, o sea, la gente tiene que entender que la ciberseguridad es responsabilidad de todos, no del cibersegurito nomás. O sea, si yo voy y hago clic y meto un ransomware, bueno, estoy siendo irresponsable. O si voy y utilizo las mismas passwords que uso en Facebook, las utilizo en los sistemas de la compañía, bueno, estoy siendo irresponsable. Entonces, por eso hay que concientizar todas estas cosas y poner políticas de contraseña y obligar a la gente que no use las mismas contraseñas que usan en redes sociales que la use acá, a que no compartan en redes sociales información de la compañía, ¿no? Que Etcétera, etcétera. en ese sentido, lo que una vez estuvimos conversando con Fidel y el grupo de Conce, de que finalmente todas las prácticas o las pequeñas prácticas que uno hace en la casa, la lleva al trabajo. Claro, O las malas prácticas también la lleva al trabajo. Entonces, en ese sentido, la cultura no tiene que ver solamente organizacional, sino que también tiene que ver con una cultura cívica, una cultura de la civilización, de cómo tú claro. estás llevando tus prácticas a la empresa. Porque uno llega con cosas, con malas prácticas, llega con una forma de vivirlo o de llevarlo al sentido del trabajo, de que puede ser un experto o puede ser alguien que no sepa y a cometer el mismo error, Claro, cometer claro, el mismo error por confiarse o por buscar una salida a lo que se está saliendo o simplemente se equivocó, ¿no? Se equivocó y no supo remediarlo en el momento. Entonces, en claro. ese Las mismas sentido, medidas preventivas que uno toma en su vida personal, familiar, debiese más o menos traspasarla a la organización. O sea, por ejemplo, yo cuando yo tengo redes sociales, en mis redes sociales yo no tengo mi nombre, tengo otro nombre. Eh, Porque protejo mi identidad, porque no quiero que me estén bombardeando con malware o con LinkedIn o con prestarme para una extorsión. No sé si a ustedes lo han extorsionado en alguna oportunidad, pero en Chile ya es una realidad que te hablen por WhatsApp y te extorsionen y te amenacen.
Por ejemplo, yo tengo una hija y publico fotos con mi hija y todo, pero no jamás he publicado una foto del colegio de mi hija o del uniforme donde indica cuál es el colegio donde va mi hija. ¿Te fijas? Porque no quiero que me estén amenazando después que me la están esperando afuera del colegio, no sé qué. Pero hay mucha gente que se saca así con el uniforme del trabajo y Sí, y el encargado de ciberseguridad. Entonces sí. uno dice, eh, Pero mira, ¿dónde lleva esas prácticas? en el trabajo yo diría que ya es distinto, pero lo que les estoy comentando que son medidas básicas de cómo yo protejo a mi información personal. ¿Te fijas? Yo en Instagram no me vas a encontrar como, con mi nombre porque no tengo mi nombre, tengo otro nombre. Eh, lo que te decía, en las redes sociales no publico fotos del colegio de mi hija ni del uniforme de mi hija porque no quiero meterla en problemas. Hablo con mi hija a diario, nosotros jugamos Roblox en línea, jugamos Minecraft, jugamos Among Us, y yo le explico a mi hija, le digo, le doy charlas de concientización, le digo, hija, mira, cuando alguien te chatea ahí en el Roblox o te hable, tú tienes que pensar que puede ser un adulto igual que yo y que te quiere hacer algún tipo de abuso emocional, sexual, y mi hija sí está consciente de eso, o sea, yo la concientizo respecto a ese tipo de riesgos cibernéticos. ¿Qué más? El tema de las contraseñas, bueno, las Wi-Fi yo uso BTR y las Wi-Fi ya son complejas. El uso responsable de la información, a mi hija también le trato de transmitir estas cosas cuando ella, mientras más se expone en redes sociales, o sus redes sociales son abiertas, más exposición tiene de ser vulnerada cibernéticamente. Le hablo del bullying, de la importancia de no acosar a los compañeros en términos de... Porque a veces los niños se atacan, digamos, y se pican y caen en estas dinámicas. Entonces uno también tiene que concientizar a la gente. Con mi familia, por ejemplo, nosotros tenemos un chat, un grupo de familiar, y todos nos decimos, hola, buenos días, buenos días, buenos días. Y es como una práctica habitual que ya tenemos porque de alguna manera mi familia sabe que estoy bien y todos sabemos que todos estamos bien. Cuando uno no habla o se desaparece, porque también nos ha pasado que le han hablado, por ejemplo, a mis papás, oye, Alex tuvo un accidente, no sé qué, típica amenaza esta que te buscan sacar plata y se hicieron pasar como por un doctor y por una doctora, entonces empezaron a hablar de que yo estaba gravemente internado, no sé qué, y que necesitaban un depósito, no sé qué. Entonces yo ya había dado el buenos días y el buenas tardes y toda esta cuestión que hacemos en familiar, nuestro protocolo. Por lo tanto, mi familia sabía que yo estaba bien, pero si no adoptamos ese tipo de medidas, a cualquiera les cae un fraude, una estafa o alguna extorsión. Entonces, insisto, como uno protege su familia, su información personal en el ámbito familiar, un poco traspasarlos también a la organización, siendo que, claro, yo me acuerdo cuando trabajé como oficial de ciberseguridad, todos los días me llegaban ataques de phishing, todos los días. Es porque te buscan, ¿no? Te tratan de hacer pisar el Pisar palo, el como se palito, dice. pisar el Eso. palito. Y son así, son pesados. Como que en el mundo de los hackers es Son como insistentes. son bien hostiles, ¿no? O sea, cuando uno se mete por ejemplo, un foro hacker, son bien hostiles y como que todos son medio, quieren demostrar quién es más, quién sabe más. Mm, Así que hay que tener ojo con eso. Pero genial, sí, genial. hay que llevar las prácticas familiares, hay que implementar las prácticas de concientización en todo el ámbito, no solamente en el mundo laboral, sino que también familiar. Tener Súper. sus protocolos ahí en caso de emergencia. Genial que nos puedas compartir toda tu experiencia, Alex, tu conocimiento. Yo creo que una pizca o algo tan pequeño que lo que tú dices dentro de toda tu experiencia, todo lo que tú has vivido. Y también permitir a nosotros poder hacerte preguntas, permitirte que podamos tener este conversatorio y también tener la abertura de estar aquí eh, para conversar estas cosas. Y eso también da una experiencia a uno, a alguien que está abierto y más adelante cuando a mí me consideran experto, así como te lo consideran a ti, tenés también esta libertad de decir, sí, yo también estoy abierto a conversar, a que otros conozcan de este ámbito y que podamos también conocer
cada uno según lo que sabe y lo que ha vivido. Entonces eso también es bueno. Así que te lo agradezco y no sé si tienes alguna, eh, algo para reflexionar, un cierre para reflexionar dentro de lo que ya Básicamente, hemos hablado. o sea, el mensaje es incentivarlo nomás. O sea, yo en algún momento no sabía nada y fui aprendiendo de a pocos, sin que nadie me guiara, sino que solamente empecé a investigar, investigar y como que por ahí empecé a armar el camino y el resto me lo dio la experiencia. Pero obviamente, como tú dices, si podemos compartir y hacer que el camino sea más corto, les diría, bueno, léanse las normas, averigüen las normas de seguridad, que está la ISO 27001, la NIS, la ISA IS 62443, la NERSIC, no sé. Pesquen cualquiera de esas normas y empiecen a leerlas y empiecen a fijarse como en los dominios de control. Ya, esta norma me pide este control, ya, entrenamiento y seguridad, endurecimiento de la configuración. ¿Qué significa endurecimiento de la configuración? Bueno, ahí pregúntenle al ChatGPT, aliméntense, empiecen a ordenarse en ese sentido. Y lo otro que les va a ayudar mucho es lo que les decía del Udemy. Eso es capacitaciones de calidad, muy barato. Yo encuentro 10.000 pesos un curso, 15.000 pesos un curso. Una vez esos, dos piscolas, tres piscolas, te gastáis lo mismo. Tan baratas Y las es piscolas hoy. 4.500 más o menos. No sé cuánto es la piscola. Hace rato no salgo, pero deben valer como 4 lucas. Entonces, si hacemos el cálculo, más la propina y todo, al final son 3 piscolas menos. Y tenemos un curso ahí bien ordenadito, con donde nos ordenan todo el contenido y a la larga eso te va a ir dando más conocimiento, más confianza y está bien tener miedo, está bien pensar que no sabemos. Yo hasta el día de hoy a veces me cuestiono lo que sé, hasta que alguien dice, oye, qué buen trabajo, y ahí como que me relajo un poco y digo, ya, está bien, entonces, o sea, en ningún momento alguien podría decir, no, yo soy el más, el muy. Y si decimos eso, estamos mal porque eso significa que ya no vamos a seguir aprendiendo. Y eso es lo peor que Tocaste nos el puede techo, pasar. po. Tocaste el techo, lo que Es lo decíamos. peor que te puede pasar, creerte así muy bueno en algo, porque al final es como que tú mismo ya te estás poniendo Mm, tus limitaciones. Uno mismo, en la medida que más sabe, más cuenta te das que no sabes. Me pasa en la música igual, yo estudio mucha música, llevo 20 años como músico y mientras más estudio la música, más me doy cuenta que me falta. Así mm, que también ser humilde nomás y tampoco tonto, ¿no? Ser humilde no significa ser tonto, uno tiene que ser humilde, pero hasta mediodía nomás y cuando te pasen a llevar o mm, te estén poniendo el pie encima y decir, oye, esto es así, 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 también con conocimiento técnico a veces uno se plantea mejor también, ¿no? O sea, no solamente es llegar y decir, ay, vengo a hacer las cosas bien, no, también hay que tener un discurso, un contenido mm, y ese es el desafío también, tratar de meterse un poco en el ámbito técnico, entender cómo funcionan los firewalls, cómo se segmentan las redes, cómo se. Cosas básicas, tampoco se trata de que vamos a ir a hackear a la NASA, pero por lo menos tener conceptos, ¿no? Y eso, y a estudiar, a estudiar, a estudiar. No queda de otra. Así es la súper. vida. Sí. Muchas gracias, Alex. Gracias a todos los que participaron. Royce, tienes me levantó su mano. Ya sería como la última pregunta de cierre para poder finalizar ya este conversatorio. Vale, Royce. Alex, gusto en saludarte. Gracias, Renzo, igualmente. Agradecerte de verdad tu tiempo. Ahí te cuento, yo soy responsable de ciberseguridad de OT Celulosa, Arauco. Yo soy responsable de todos los negocios de Chile, por el lado de madera, por el lado de bioenergía, por el lado celulosa y por el lado forestal. Ujú. Entonces, todo lo que tú comentaste, yo lo vengo aplicando hace mucho tiempo acá en la compañía. Planes de concientización, simulaciones de ataque, laboratorios de sistemas de control industriales, el tema de capacitación a los operadores del DCS, de los sistemas de SCADA. Hoy en Claro. día estoy aplicando normativas, ¿cierto? Que tú comentaste que eran NERCIP. Estoy Ujú. aplicando assessment de ciberseguridad, assessment de la 62443. Entonces, es una realidad que yo lo vengo viendo hace un tiempo, digamos, y es bonito, es bonito, es bonito porque tú le enseñas a los operadores industriales el mundo de la ciberseguridad. Claro. Entonces, por ejemplo, yo monté un laboratorio hace poco
y voy planta, digamos, se los voy mostrando a la operadora, a los subgerentes de mantención, a los superintendentes de los negocios, digamos, y les costó mucho creer el tema de los ciberataques. Entonces, simulé ataques reales a los PLC, a los Claro, HMI, a las cámaras de proceso, a los variadores de frecuencia. Entonces, cosas que ellos no creían, ahí se dan cuenta de que es real. claro. Y Y se ellos dan conocen cuenta, mejor el impacto que tú. Cuando tú les muestras eso, ellos como que, oh, ellos entienden mejor el oye, impacto. tenemos que invertir, oye, necesitamos invertir en esto. Oye, Robinson me dice, ¿cómo podemos protegernos un poco más? Y ahí va el tema del hardware, el endurecimiento. Entonces hemos hecho miles de controles que nos han apoyado al negocio y nos han permitido tener este control y que no seamos atacados directamente por algún ciberdelincuente, digamos. Así que todo lo que comentaste, yo te lo agradezco porque puta, yo lo vengo viendo igual, lo vengo viendo hace rato y justamente es la realidad misma, es lo que pasa. Y justamente tenemos un déficit de profesionales en esto mismo. Y Claro, hace ahí tú poco llegó nombraste una una, cosa súper importante, Robinson, que es el entrenamiento. Por lo general, el control siempre dice awareness and training. El awareness es concientización, pero el training es... Yo necesito que estos viejos sean expertos, porque los viejos, si manejan un sistema de control o un PLC, no sé qué, hay que capacitarlos para que sean expertos, porque esa capacidad obviamente va a hacer que el viejo no cometa errores. Y eso también es parte de la ciberseguridad. Así que ese punto es muy importante y de paso los motiváis. Hay viejos que tienen que aprender por las de ellos, entonces cuando les compras un curso y lo certificas, eso también, esa motivación hace que los viejos también se traigan mejor todo esto. sí, sí, Dale, tal Ronzo. cual. Y eso, ¿no? Agradecer tu tiempo, el espacio, agradecer a Jorge por la invitación. Yo, la segunda sesión que me conecto, no había podido conectarme y no pude ir a la junta, digamos, que se hizo en Conce. Bueno, yo soy de acá de Coronel, la octava región. Eh, yo le hice una invitación la semana pasada, yo soy organizador de una conferencia de ciberseguridad en el país, que es Visay Chile. El año pasado vinimos con Gabriel Vergel, con la Ujú. 88. Y justamente la próxima semana vamos a hacer una conferencia de ciberseguridad en el Duoc UC, acá en Concepción, en donde la idea es que puedan participar todos los oficiales de seguridad, gerentes corporativos, amantes de la tecnología, digamos, que puedan unirse a esta conferencia, que va a estar muy entretenida, va a estar muy didáctica, y la idea es que puedan participar. Estas dos conferencias que estamos haciendo es una acá en Concepción y la otra va a ser el 13 de noviembre en Santiago, por si eres de Santiago, ¿Eso digamos. es online o es en vivo? Sí, O eso sea, es online, se va a presencial. estar transmitiendo online y se va a estar presencial. Ya, Entonces perfecto. le dije a Gabriel que viniéramos acá a Concepción, así que Gabriel igual viene acá la próxima semana. Así es que la idea es que puedan venir, que puedan participar. Va a estar entretenido. Muchas Ok, sorpresas. gracias. Gracias por la invitación. Vamos a tratar de colgarnos ahí. Yo Sí, siempre que de, veo charlas me cuelgo ahí mientras trabajo, escucho ahí, estoy ahí parando la oreja. ayer, ayer en la noche lanzamos el CTF, ya el Capture the Flag, que va a ser en línea. ¿Ya? Así es que aquí para que los que quieran ahí probar sus habilidades de ethical hacking puedan ahí anotarse. Eso es otro mundo, ¿eh? O sea, por eso yo Sí, digo, hay dos mundos acá. Hay uno que tiene que ver con procesos normativos y más estratégico y está el área técnico. Entonces, yo sé que hay gente que le gusta la ciberseguridad, por ejemplo, la Claudia que trabaja en riesgo, ella no tiene para qué saber ethical hacking, ¿no? O sea, no hay que deprimirse porque ese no es tu camino, sino que hay que ver cuál es lo que te gusta. Por ejemplo, el CISO, un oficial de seguridad, muchas veces tiene áreas técnicas que trabajan para él, pero él, su valor agregado es entender el negocio, entender el tema de la luz, de los procesos y gestionar el riesgo, digamos. Entonces, Tiene que ver más con es gobernanza, el temas de liderazgo más gobierno que más que de, claro, más que temas de técnicos, técnico. porque a mí Mm. siempre me pasa que, y los mismos agentes de ciberseguridad caen como en ese error, cuando hablan de ciberseguridad, al tiro se van al fierro, al ataque, al código malicioso. Y es que eso de ahí está ahí como que en la ciberseguridad es mucho más que eso. O sea, esa es una parte chiquitita de la ciberseguridad. La seguridad, incluso la seguridad de la información, tiene que velar por la información física. Ni siquiera estáis hablando de cómo protegen la ciberinformación. Un sistema de gestión de seguridad de la información es mucho más amplio.
Tiene que ver con los correos, pero también tiene que ver con los contratos impresos, con cómo destruyes la información física. Entonces, siempre hago este comentario porque a veces la misma gente de ciberseguridad cae en ese tema de, oye, es que nosotros se van al hacking, se van a toda la parte, pero hay una parte de riesgo, hay una parte de leyes, hay una parte de gobierno, hay una parte de estrategia, hay una parte de negocio, y sí, el ethical hacking también, las pruebas de penetración, pero es importante hablar de la seguridad en general, creo, porque a veces perdemos el foco y nos vamos en lo técnico. Es un comentario nomás, Robinson, no tengo nada contra los CTF, Sí, pero no, no, está bien, hay de todo, son muchas aristas. exacto. Sí, pues la palabra seguridad ya es muy amplia, muy, muy amplia. Entonces ya gestionarla, llevarla a la gobernanza, llevarla a la auditoría, llevarla a que la dirección la tome como un gran valor No, en la no, seguridad completa. Y no no, solamente la seguridad de la información, sino seguridad general. Y perdemos el Y, exacto. foco, o sea, se y pierde el perdemos el foco. foco. Mira, Mm, yo lo que digo es el aporte que tenemos nosotros, el aporte, somos aporte siempre y cuando entendamos el negocio. O sea, si no entiendo mi negocio, si no entiendo la facturación de mi negocio, si no entiendo el relacionamiento con los clientes, todo lo que haga en términos tecnológicos no tiene mucho aporte. ¿Se entiende? O sea, eh, no sé cómo decirlo, pero siento que a veces somos muy técnicos y nos quedamos en el firewall y nos quedamos, oye, pero hay que ver el mm, negocio, hay que ver los riesgos. Y porque mm. si dominas esa información, tu discurso hacia arriba va a ser más creíble. Por ejemplo, si yo le digo a un viejo, oye, mira, se te para en la planta, por ejemplo, me tocó hacer unos análisis ahí si me paran esta unidad de generación, son $200.000 diarios que perdemos. Y los viejos quedan así. Porque te estoy hablando de la realidad, o sea, eso me cuesta a mí un ransomware. Yo no te voy a hablar del firewall, ni del ransomware, ni del hacker, ni del ATP, ni nada, o sea, te voy a hablar de plata. Un ataque cibernético a esta planta son $200.000 diarios. Eso es, eso es hablar de negocio, eso es entender lo que estás. Cuando tú hablas ese lenguaje, obviamente le habláis al gerente general o al directorio, ellos te saben y te creen y entienden que entiendes lo que estás hablando. Pero si llegáis a hablarle al directorio de firewall, de hacking, no le importa el 1 y 0. A ellos les importa cuánta plata perdemos, cómo se ven afectados los procesos. Ese lenguaje de negocio hay que tenerlo, Mm. si no, no somos aporte, realmente. Claro, agregar valor en el negocio mismo, eso le importa al dueño. Y Claro, tu trabajo, o es como cuando uno mira, ¿qué pasa? Mira, este es un mal que tenemos los tecnológicos. Es como una debilidad que tenemos que no hablamos de negocio. Entonces yo digo, mm, por ejemplo, o sea, ¿por qué pasa esto? Porque o sea, todos los procesos se automatizan con sistemas, ¿cierto? Eso todos lo sabemos. claro. Entonces hay un valor agregado, o sea, es un valor inherente de la tecnología. Yo digo, yo voy a aplicar tecnología porque así mejoro todos los procesos. Pero eso es fácil, eso es porque así es nomás. Pero hacemos el análisis real de qué tipo de tecnología realmente necesitamos y cómo absorbemos esa tecnología para que el uso de la tecnología sea realmente eficiente. Eso muchas veces no lo hacemos. O por ejemplo, voy a evaluar un proyecto tecnológico. ¿Realmente mido el ROI, el retorno a la inversión? ¿O simplemente llego y pongo el Office 365? Entonces, O es lo más porque, caro. claro, o lo mejor, claro, cuando te dicen, es que claro, depende obviamente de tu espalda económica. Por ejemplo, si estás en una multinacional, ellos se van al cuadrante de Gartner y dicen, ya, ¿cuál es el mejor? Este, y con este me voy. Pero cuando estás, o sea, no todas las empresas se van con el mejor del cuadrante de Gartner en todos los ámbitos, ¿cierto? O sea, el mejor antivirus, el mejor firewall, el mejor switch, el mejor de todo. Yo contrato lo mejor de todo porque soy una multinacional. No todas las empresas están en esas capacidades, en esas condiciones. Pero a lo que voy es que los TI somos flojos para hacer esa parte. Somos flojos para hacer el ROI, el retorno a la inversión, realmente cuánto me cuesta este proyecto y cuánto me retorna, en qué momento recupero la inversión. ¿Por qué somos flojos? Porque no estamos hechos para eso. Nosotros estamos acostumbrados a programar y a meter tecnología. A meter tecnología, ¿por qué metiste el firewall? Porque así es la cuestión, no. Pero, insisto,
es un mal que arrastramos todos los tecnológicos, me incluyo, porque cuando yo empecé a hacer análisis de impacto al negocio, realmente entendí que mi empresa facturaba una brutalidad de plata. Y yo preocupado de mi sueldo, que no sé qué, pues, estáis facturando 150 palos verdes, weón. O sea, un ataque, una filtración de información tuya vale mucha plata, una parada de planta te cuesta $200.000, $300.000. Cuando uno empieza a hablar ese lenguaje, eh, yo siento que ahí uno empieza a hacer como un aporte. No a meter tecnología porque sí. Y nosotros estamos acostumbrados a meter tecnología porque sí, porque sabemos que la tecnología mejora los procesos, pero nunca nos hacemos este pequeño análisis económico de impacto o el mismo rollo, el análisis de un proyecto para ver cuándo se retorna la inversión. Y a veces hay que hacer ese Eh, trabajo. lo que yo a veces, muchas veces digo cuando tienen como experiencia de la efectividad del control, uno también tiene que medirlo en plata, de que finalmente si me va a disminuir o me va a aumentar plata al afectar este control. Y la efectividad puede ser la misma, por ejemplo, automatización, ¿me va a dar plata o me va a quitar plata? Claro, es Entonces, que eso hay sería, que por lo menos hacer un análisis de impacto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo te digo, ¿cuál es el retorno a la inversión de la ciberseguridad? La continuidad operacional. ¿Cómo la medimos? Es complejo, pero hay que tratar de hacer ese ejercicio. O sea, yo tengo que saber cuánto facturo diario, por lo menos para después decir, oye, mira, un ransomware me va a costar sacarlo de acá y volver a la operatividad, no sé, un mes. Entonces tengo ese P por Q. Ya sé que por día pierdo esto, me lo multiplico por 30 días y más o menos logro llegar al monto que me puede llegar a implicar un ransomware. Y ahí es donde los viejos dicen, wow, es mucha plata la que se puede perder por un ransomware. Pero a genial, veces no llegamos hasta ahí. genial que sea estos temas, estos conversatorios, que podamos conversar entre todos nuestra experiencia, cada uno con su rubro. Aquí tenemos, cada uno ve su esquema de lo que ve, así que muchas gracias, Alex, por este De nada, fue conversatorio un placer. que nos has dado, que nos has partido de tu experiencia, así que eh, espero vernos de nuevo, vernos que la próxima semana también con Jorge Flores, también estén aquí, Sí, me interesa estar también en esa. El Jorge eh, Escapo es en nube. sí, pues entonces le da esta expertise a cada uno según su área y, y todos tenemos, cada uno tiene su rubro, probablemente haga las mismas preguntas, pero tengamos distintas experiencias, distintos ámbitos, otra mentalidad, otros conocimientos, otro punto de partida que puede ser que tenga Jorge también, así que también los invito a que se puedan conectar y seamos mucho más, ya somos 50, así que podemos llegar a mucho más. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron por participar, así que nos vemos una próxima vez, nos vemos allá en el Muchas Duoc, si es que gracias. a los que Nos vayan, vemos. así que Muchas nos vemos. Que estén gracias. muy bien. Eso. Gracias, Chao, muchas chao. Chao, gracias. chao, que estén bien, Adiós. cuídense.